Sin transición política a la vista, violencia toma calles de Haití. Se busca la conformación de un consejo presidencial que tome el control. Ayer, Puerto Príncipe fue escenario de varios enfrentamientos armados después de 3 días de apaciguamiento, mientras continuaban las conversaciones para instalar autoridades transitorias encargadas de sacar al país de la grave crisis política. Chocolate por la noticia, me dirá usted, porque son tantas las veces que hablamos de las crisis en Haití. Mi pregunta es, ¿qué hay detrás de Haití? ¿Cuál es la historia, la larga historia en Haití? Tengo un texto que quiero hoy compartir con usted que titula Haití, el precio de la libertad. Según un concepto estadounidense inventado en los años 90, luego de la caída de la Unión Soviética, Haití es un estado fallido porque ya no tiene control de su territorio, sufre un vacío de poder, no puede satisfacer sus necesidades básicas de su población y sus instituciones son frágiles. Lo que no dicen es que esto se debe en gran medida al saqueo que perpetraron España, luego Francia y después Estados Unidos, de toda la riqueza natural de este país que hace 2 siglos era el más próspero del continente y precursor de libertades en América. Fue el primer sitio al que las hordas españolas llegaron en 1492 y exterminaron a la población nativa de arawaks, que de ser 300,000 fueron reducidos a 200. Robaron todo el oro y mármol que pudieron y establecieron ahí su primera base militar. 150 años después llegaron los franceses, que repoblaron el lugar con esclavos traídos de África para la explotación de algodón, café y azúcar. Esclavos que difícilmente llegaban a los 21 años de edad por el agotamiento y los trabajos forzados en las plantaciones, los castigos brutales y la falta de descanso. Fue el tiempo, finales del siglo XVIII, en que esta isla se convirtió en el lugar más próspero del continente, tanto que desde esos días era conocida como la Perla del Caribe. Llegó a tener 600,000 habitantes, 90% esclavos y 10% colonos blancos que detentaban a su vez el 80% de la riqueza y todo el poder en el territorio. Más de 100 años duró el despojo, hasta 1791, cuando la poderosa Francia sufrió el revés más humillante que jamás imaginó. Al mando de cientos de peones, el líder negro llamado Toussaint Louverture encabezó la primera revolución triunfante de esclavos en América que echó a los franceses de su territorio. 13 años después, otro dirigente, Jean-Jacques Dessalines, concluyó la tarea y logró que Haití fuera el primer país de América en independizarse en 1804. Dolida por la pérdida de su colonia más productiva, Francia exigió a la nueva República de Haití el pago de una indemnización por la pérdida de sus propiedades. ¿Cuánto? El equivalente a 560 millones de dólares actuales. ¿No tienen dinero? No hay problema. Nosotros les prestamos. Haití tardó 70 años en pagar su deuda a los bancos franceses. Quedó destruida económicamente y con una población empobrecida. Fue cuando entró en acción otro imperio, el estadounidense, que invadió el país en 1915 con el pretexto de no dejar a su suerte a un país muy pobre y demasiado inestable. El entonces secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing, dijo que la ocupación era una misión civilizatoria, comillas, para poner fin a la anarquía, salvajismo y la opresión. Lo que no dijeron, y aún ahora lo esconden, es que un año antes, en 1914, enviaron a un grupo de marines que sacaron del Banco Nacional de Haití cajas con $500,000 en oro que de inmediato fueron trasladadas a las bóvedas del National City Bank, que años después se convirtió en el actual Citigroup. Según una investigación del New York Times en junio del 2022, fue este banco estadounidense quien ordenó la invasión de Haití
y se apoderó de su administración financiera, con préstamos y otros mecanismos. Estados Unidos se quedó 19 años asesinando, trasladando dinero haitiano a bancos de Wall Street. Se fueron en 1934, pero siguieron expoliando financieramente otros 13 años más, con la complicidad de dictadores como François y Jean-Claude Duvalier. ¿Se explica ahora por qué Haití es el país más pobre de Latinoamérica? La antigua perla del Caribe está hoy en manos de un grupo de pandilleros que amenazan con desatar una guerra civil y un genocidio. Tienen tomado casi todo el país, atacaron el aeropuerto, liberaron a más de 3.500 delincuentes y obligaron a la población a refugiarse en escuelas y oficinas públicas y renunciar al ex primer ministro Ariel Henry. La prensa muestra muertos en las calles y hay escasez de alimentos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, hizo decir Miguel de Cervantes a Don Quijote. Pero para los haitianos tuvo un precio muy alto. Esto no lo dice La Razón, esto no lo digo yo, lo dice Javier Bustillos Zamorano, un columnista de La Razón que está vía Zoom con nosotros. Gracias, Javier Bustillos, por estar en La Razón, por esta lectura, obviamente con una posición clara, una posición que puede ser discutible, una posición tuya. Al columnista le digo bienvenido y ¿qué escenarios hay a futuro en Haití? Muchas gracias, Claudia. El agradecido soy yo porque les puedo tocar la puerta a ustedes y generosamente me abrieron las puertas. ¿Qué sigue en Haití? Soy un poco pesimista, ojalá me equivoque, pero parece que se va a volver a repetir la historia de siempre. ¿Qué hizo Estados Unidos durante todos estos años que han pasado prácticamente desde la independencia de Haití? Intervenir, en 1915 lo hizo directamente, después lo hizo con otros países, con Francia, con Canadá. En este momento están pidiendo la conformación de un grupo de países de la ONU para que hicieran una especie como de transición pacífica, le llaman ellos, una transición pacífica. ¿Qué significa esto? Que van a volver a poner a otro títere. Ellos, los gobiernos franceses y los gobiernos norteamericanos, Problema en Zoom. Vamos a intentar recuperar. De lo contrario, está pendiente el tema y volveremos con nuestro columnista Javier Bustillos. ¿Se solucionó? ¿No? ¿Sí? Volvemos, Javier. Ahora sí se cortó unos instantes. Ahora sí, les decía que seguramente van a volver a repetir la misma historia, es decir, van a poner a un representante de sus intereses. Así lo hicieron prácticamente desde 1804. Francia, Estados Unidos, antes España, pusieron a diferentes títeres. Así lo hicieron durante toda la historia. El único presidente que fue democráticamente elegido fue Aristide en 1991, desde 1804, el único presidente. Entonces, parece que se va a repetir la historia. Van a poner a un nuevo Henry, a un nuevo Moisés, y por supuesto van a volver con esto a encender la rebelión de la gente que no quiere más intervención. Desde la revolución de esclavos de 1791, los haitianos nos han demostrado que se resisten a una opresión. Y eso es lo que están haciendo los haitianos. Siempre se han opuesto, siempre a la intervención extranjera.
seguramente van a volver a tomar las calles, seguramente van a volver a haber violencia porque no quieren los haitianos otra intervención. El mismo dirigente de estas bandas, bueno, Occidente les llama bandas, pandilleros, pero en realidad son grupos paramilitares que fueron armados por Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010, cuando hubo ese terremoto que destruyó gran parte de Haití, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? En vez de mandar alimentos, medicinas, mandó 3.000 soldados que se apoderaron del aeropuerto y con ellos fueron cientos de armamentos, cientos de armas. Esas armas fueron distribuidas a estos grupos paramilitares que después se pelearon entre ellos. Este líder, el último líder al que le dicen Barbecue, ya dijo, anoche vi la última nota que decía que no van a permitir la intervención extranjera, que no van a permitir el plan que está trazando Estados Unidos. Entonces me parece que va a seguir así el asunto. Haití castigada desde el inicio de su historia o desde los inicios que tenemos registro. Gracias, Javier Bustillos, nuestro columnista, por la columna, por este espacio. Podemos continuar con esto en los próximos días porque es una noticia en desarrollo y debería ser una prioridad. Es parte de esta nuestra casa, de esta nuestra región. Gracias, Javier, por este contacto. Un abrazo. Gracias igualmente.